Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Eh, en esta oportunidad les traigo una lectura un poco por ahí distinta de la que veníamos teniendo en los anteriores videos. Un poco cambiando el tema. Si bien en los anteriores tratamos un poco más algunos libros que pueden ser de historia o de actualidad argentinos, hoy les vengo a traer una serie de libros. Digo una serie porque yo ahora leí uno, pero temáticamente están todos muy involucrados y me parecía mejor presentárselos medio en conjunto. Pero se trata de una serie de libros de Jean Lartegui, que es un autor francés, que nació en 1919, si no me equivoco, y murió en el 2005. Eh, Son novelas, ¿sí?, que están ambientadas en sucesos históricos que su autor en parte vivió eh, como testigo presencial y en otros simplemente como un testigo de época. Las novelas, particularmente esta novela de las cuales vengo a hablar hoy, se llaman la primera Los Centuriones, la segunda Los Pretorianos y una tercera, que por ahí no me voy a fijar tanto, es Los Mercenarios. Uno agrupa estas novelas, sí, primero porque los centuriones y los pretorianos tienen una continuidad y una coherencia así en la cual una es una primera parte de la historia y otra es una segunda parte. Los mercenarios es una historia completamente distinta, pero tiene una correlación en cuanto al nombre, ¿sí? Y también tiene una explicación de por qué esa correlación. Yo estos libros los conocí a partir de una entrevista que está dando vueltas ahí en YouTube a Mohamed Zaineldin, que es un militar argentino, y sin entrar demasiado en detalles sobre su figura y demás, porque es bastante conocido y si no la pueden buscar, la cual recomiendo mucho esa entrevista porque dice cosas muy interesantes, en un momento nombra, a raíz de que le preguntan de la actuación de cierto militar, de cierto par de él, en algunos sucesos políticos de la Argentina, que es Aldo Rico, y él habla de que todo ejército o toda tropa pasa por tres etapas diferentes. La primera es la de los centuriones, la de ser un centurión, la segunda un pretoriano y la tercera un mercenario. Los centuriones, y creo que lo explica muy bien, así que si lo pueden ver, y si no yo voy a dejar el fragmento en el cual lo dice de esta última entrevista, lo ven en YouTube. Los centuriones son los encargados, bueno, en el ejército romano eran los encargados de una unidad de aproximadamente 100 personas y eran comandantes en el campo de batalla y servían al fin supremo, que en ese caso era la gloria de Roma. Los pretorianos formaban parte de lo que era la guardia personal del emperador en la época del imperio y muchas veces, más allá de cumplir un rol militar, cumplían un rol metiéndose en política, en la designación, en el golpe de estado de algún emperador, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ellos hacían que un emperador cayese, ¿sí? o algún candidato fuese levantado, entonces se inmiscuía mucho más en lo que era la política del imperio, dejando un poco más de lado ese fin supremo que era el imperio romano, ¿sí? Roma como idea de punto máximo de la cultura occidental. Y el tercero son obviamente los mercenarios, un término mucho más cercano a nosotros, que se sobreentiende que son personas que directamente, a cambio de hacer el negocio de la guerra, ¿sí? O a cambio de hacer la tarea de la guerra, reciben un dinero, ¿sí? Que no tienen ninguna fidelidad más que a ellos mismos y a ese dinero que reciben. Entonces, está esta idea, ¿no? De degradación del soldado, que expresa Zeneldin y nombra estos tres libros y a partir de ahí, bueno, como no por nada en especial, pero me dio curiosidad saber de qué se trataban y los busqué y los leí. Ya Los Centuriones lo había leído hace un par de años y la verdad que me gustó mucho, mucho. Esto es un comentario aparte, pero ese tipo de lecturas que uno lee de una manera quizá
casi como afiebrada, ¿no? Que es la pasión por leer, y que a mí me despertó esa pasión por leer que no tenía hace muchísimo tiempo, con algo en especial. Uno puede leer cosas a veces, y digo, o para el que lee mucho, hay cosas que lee con mayor pasión y otras con menos. Este es el caso de algo que realmente me atrapó desde el primer momento, y a cada momento quería ir sabiendo de qué se trataba. Entonces es un libro que, por lo menos para el que eh, le parezca lo mismo que me pareció a mí, yo creo que se lo va a morfar, como quien diría, se lo va a comer de una sola vez, porque realmente es una lectura muy entretenida y muy interesante. Entonces, estos son libros del Artegui, no necesariamente estos tres, pero bueno, también voy a hablar de estos, ¿sí? Los Centuriones. Lartegui escribe este libro, que sale en 1959. El libro, en definitiva, ¿de qué tratan los libros? Narra la historia, los centuriones y los pretorianos, de una serie de oficiales paracaidistas franceses que, luego de pelear en la Segunda Guerra Mundial, van a pelear en Indochina, ¿sí? Contra el ejército independentista que se estaba formando allí ya desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Pierden y luego regresan a Francia por un muy breve periodo de tiempo, y van a Argelia y pierden también contra el ejército independentista que se formó ahí. Ellos, los franceses, ¿por qué estaban peleando ahí? Tanto en Indochina como en Argelia tenían colonias establecidas, firmes, territorios, parte de no de la corona, porque no era un reinado, no era un imperio, sí, era una república, por lo menos desde fines del siglo XIX, eran parte del territorio francés. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y con todas las convulsiones políticas y sociales que ello conlleva, la repartición del mundo de las potencias, digamos, con una nueva fisonomía, también después de la Primera Guerra Mundial, con la caída de los imperios y la repartición del mundo. Hay una nueva repartición del mundo, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos cambia el mapa político de lo que hasta ahí se conocía, bueno, como los países que existían hasta ese momento, ¿no? La debilidad de Francia, que en 1940, digamos, es invadida por Alemania, y parcialmente conquistada, ¿sí? Porque se establece la República de Vichy, no recuerdo si es república, pero bueno, el régimen de Vichy en el sur de Francia, que es colaboracionista con los nazis, y el resto, o sea, supuestamente un gobierno independiente, pero es colaboracionista con los nazis, y el resto es la Francia ocupada. Entonces los franceses pierden con Alemania, no forman parte, no están en las conversaciones de la repartición del botín de guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí se sientan los Estados Unidos con la Unión Soviética, y por ahí en menor medida el Reino Unido, si bien tenía injerencia. Entonces no se sientan en las grandes decisiones. Además, en lugares, por ejemplo, como en Indochina, los japoneses habían invadido, los japoneses que pertenecían a lo que era la coalición del Eje, habían invadido todas esas tierras, habían peleado contra los chinos, contra los vietnamitas, y los pueblos de esos lugares, casi sin ayuda, imagínense, de la metrópoli francesa, lograron expulsar e hicieron la guerra contra los japoneses, ¿sí? Sin necesidad de acudir a las autoridades francesas. Para el caso de Argelia más o menos lo mismo, los argelinos obviamente y los vietnamitas también daban soldados a los franceses para que pudieran pelear la guerra. En el caso de Argelia también, en el territorio de ellos va a ser tocado también bastante de cerca, porque los alemanes van a combatir contra los franceses y los norteamericanos en el norte de África. Los argelinos van a ser parte de esa resistencia contra los nazis, pero tanto argelinos como indochinos, lo que después se conocería como Vietnam, van a ver que, pese a haber combatido a los enemigos de Francia, una vez que estos son derrotados, en 1945,
no ven satisfechas sus pedidos de independencia política que ya venían siendo hechos por lo menos desde los años 20-30, ¿sí? Entonces dicen, bueno, peleamos con ellos, tenemos nuestros reclamos legítimos y sin embargo no vemos satisfecho este pedido de autonomía. Además lo cual, estos movimientos independentistas, nacionalistas que surgían en estos países eran duramente reprimidos por la metrópoli francesa, ¿sí? A raíz de eso se empiezan a intensificar estos movimientos al calor de un mundo que empieza a estar más separado en dos bloques, ¿sí? Con, en el caso de Indochina, fuerte influencia de lo que va a ser la guerra de Corea y la influencia de los rusos, ¿sí? Apoyando este tipo de levantamientos en contra de los países occidentales. Y por un lado tenemos primero en Indochina, de 1946 a 1954, una guerra con los franceses que ganan los vietnamitas en lo que fue la batalla de Dien Bien Phu, 1954. Eso fue en mayo, si no me equivoco. Noviembre de 1954 comienzan las hostilidades en territorio argelino, ¿sí? O sea, pierden la guerra en Indochina, pierden Indochina, que a la larga se va a independizar después de un conflicto con Estados Unidos que no interesa ahora. Y inmediatamente en el mismo año tienen un conflicto que se va a alargar hasta 1962, ¿sí? O sea, son 8 años más, ¿sí? Son 16 años de guerra constante por no perder esos territorios, en la cual, si bien no se pierde la guerra como se perdió en Indochina de una manera contundente y en una batalla, sí va a terminar con la autonomía y la secesión del territorio argelino. Bueno, la historia sigue. A un grupo de oficiales franceses, ¿sí? Del regimiento de paracaidistas número 10, que en Indochina van a perder esta batalla, van a caer prisioneros de un campo de concentración del Viet Minh, que era el ejército vietnamita de liberación. En ese campo de batalla, en ese campo de concentración, van a sufrir, ¿sí? Lo que era todo un sistema de reeducación que tenían los comunistas, porque estos vietnamitas eran de ideología comunista. Una reeducación en cuanto a, supuestamente, bueno, los valores burgueses que ellos tenían de explotadores, todo lo que es esa ideología, digamos, comunista, además de torturas físicas y demás. Esta experiencia es importante porque a partir de lo que es la vergüenza de haber perdido la guerra y la experiencia en esos campos de concentración, estos paracaidistas empiezan a pensar de una manera distinta a la guerra que venían haciendo, ¿sí? La guerra en Indochina para ellos se hizo de una manera regular, ¿sí? Ellos pensaban en este pensamiento de la doctrina militar de, bueno, un ejército contra otro ejército en batalla. Pero se encontraron en Indochina con que no estaban peleando contra un ejército regular, esto que comúnmente se llama la guerra de guerrillas, que no empieza acá, pero bueno, tiene sus particularidades acá. Quiero decir, hay otros ejemplos de guerras de guerrillas. España, cuando se defendió de Napoleón, también recurrió a ese tipo de guerra. Pero bueno, se dan cuenta que no están enfrentando a un enemigo regular, sino que este enemigo utiliza todas las herramientas, no solo militares, del campo de la política, ¿sí? Y dentro de la sociedad para enfrentar a ese enemigo, a ese invasor. Hay todo un trabajo de propaganda, todo un trabajo de guerra psicológica, todo un trabajo de convencimiento de la población vietnamita por parte del Viet Minh, de este ejército de liberación, sobre por qué era importante expulsar a los franceses y por qué era importante la independencia de Vietnam. Y además de, bueno, por qué era importante la lucha de clases y demás, que eso ya tiene que ver con un bagaje más comunista. Entonces, empiezan a ver que la guerra que ellos conocían, esa guerra tradicional, de un ejército contra un ejército, un soldado contra un soldado, son ellos peleando contra un pueblo entero, ¿sí? Que por H o por B, a veces sin armas,
obstaculiza su manera de hacer la guerra. Porque se van a encontrar con poblaciones que no quieren hablar, poblaciones que le tienden trampas, poblaciones que están totalmente, aunque no lo muestren explícitamente, están totalmente comprometidas, ¿sí?, con la lucha militar de los guerrilleros vietnamitas. Y esto es importante, entonces esta experiencia que tienen en la derrota de Indochina para la reformulación de la doctrina de guerra que van a hacer luego. Eso, sumado a lo que ellos viven como un boicot desde la metrópoli hacia la guerra, porque estamos hablando de un momento donde no es como a principios de siglo, que tener una colonia, digamos, en la opinión pública estaba bien visto. Hay muchas corrientes de opinión, algunas más progresistas, otras literalmente comunistas dentro de la misma Francia, que van a decir, bueno, van a estar, según estos paracaidistas, o como lo ven ellos, van a estar actuando más en contra de esto, de la labor de guerra, de la guerra francesa para sostener esos territorios, que a favor de la nación, ¿sí? Entonces van minando por dentro la capacidad de Francia para hacer la guerra desde la opinión pública. Se sienten traicionados de alguna manera por eso. Cuando van a Argelia, empiezan a aplicar... Esto es algo que pasó, ¿sí? Si bien está novelado, es una cosa que es un suceso histórico y pasó medianamente así como lo cuenta el autor. Cuando van a Argelia, aplican todas estas nuevas nociones de guerra, ¿sí?, de guerra psicológica, de doctrina de guerra de guerrillas, toman todo lo que aprendieron en los campos de concentración de Indochina y lo vuelcan como contrarrestando a la subversión argelina, ¿sí? Todos estos métodos de nueva doctrina de guerra van a tener dentro de este combo algunas acciones que limitan y traspasan en muchos sentidos lo que es la ética militar o el código militar, porque tiene mucho que ver con las torturas. Un trabajo casi que de policía, ¿sí?, más que de ejército, ¿sí? Pero en definitiva van a traspasar los límites de lo que era el accionar tradicional del ejército y de las jerarquías tradicionales del ejército. Empiezan a actuar de una manera mucho más independiente y mucho más metida en los asuntos políticos de cada comunidad dentro de Argelia, más allá de lo militar, ¿sí?, más allá de recibir órdenes de los superiores y de hacerlas cumplir, ¿sí? Van a empezar a jugar políticamente, van a conspirar para poner prefectos, gobernadores. De hecho, uno de los puntos más álgidos de la novela es cuando el 13 de mayo de 1958 organizan, digamos, un golpe de Estado. No sé si pensado de esa manera, pero bueno, en definitiva organizan un levantamiento de oficiales que para ellos, que demostraba de alguna manera el descontento que estaban teniendo de cómo la guerra se estaba llevando a cabo por parte de los que lo pensaban en la metrópoli en el territorio argelino, ¿sí? No estaban de acuerdo, creían que todo lo que se estaba haciendo era un esfuerzo, todo lo que se estaba haciendo estaba más pensando en que esa guerra ya se iba a perder, ¿sí?, y no se hacía ningún esfuerzo por revertir el resultado, no hacían lo que había que hacer. Entonces, este grupo de paracaidistas empieza a actuar de una manera mucho más autónoma, a traspasar los límites de lo que usualmente se llamaría lo militar y a empezar a jugar mucho más en la política. Uno de ellos es esta movilización que organizan incluso llevando a las masas a la plaza de Argel, que es la capital de Argelia, para reclamar por el cambio de gobierno y el advenimiento de Charles de Gaulle, que es un militar francés muy famoso. No voy a entrar en detalles sobre su obra, pero bueno, terminan organizando todo ese levantamiento y ahí es donde nos va mostrando cómo estos soldados, de ser soldados que reciben órdenes y hacen cumplir órdenes, ¿sí?, que tienen un código militar, un honor militar, una ética militar, empiezan a desplazarse por los obstáculos de la guerra, por el rechazo que tienen de sus propios compatriotas en el continente, por todas esas cuestiones empiezan a desplazar hacia esta figura que nos da Lartegui en el título, que son los pretorianos, ¿sí?
que son actores más políticos que militares, ¿sí? Más preocupados sobre lo que está pasando en todas estas conspiraciones, en todas estas roscas, ¿sí? Empiezan a jugar mucho más por fuera de la estructura del ejército, empiezan a preocuparse mucho más, no tanto por esa idea superior, ¿sí? De conservar la Francia integrada, sino empiezan a verse inmiscuidos en algunos intereses más materiales y más terrenales. En definitiva, lo que se traduce de lo que uno va leyendo es que el sentimiento era de que se iba a perder, ¿sí? Ese territorio que alguna vez fue francés. Pero lo que tratan de salvar estos oficiales, ¿sí? Es bueno, la manera en que se iba a ceder esa Argelia al ejército de liberación, al Frente de Liberación Nacional argelino, ¿sí? Llega a tal punto la historia de estas idas y venidas y de estos entreveros y de esto que en la política y en la guerra parece no ser del todo claro, porque cuando uno ve la historia, bueno, pareciera que existieran dos bandos que son el gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional argelino, pero lo que nos muestra esta novela que estos oficiales, o una parte de ellos, sabiendo que muy probablemente se conseguiría la independencia de Argelia, intentan incidir en un momento dentro de una de las líneas internas de esos independentistas, que también la tenían, y empiezan a jugar con ellos para hacerle la contra, ¿sí? Y para hacerle la interna al Frente de Liberación Nacional, para propiciar ellos, esos paracaidistas, ese ejército, esa parte del ejército, una independencia más condicionada y más influenciada por los franceses. O sea, fíjense hasta qué punto va ese matiz de que entrenaban tropas árabes, ¿sí? Argelinas, para que pelearan con sus compatriotas por una independencia, pero que era la independencia que proponía ese sector del ejército francés, que eran los paracaidistas. Bueno, el libro Los Pretorianos concluye naturalmente con la independencia de Argelia y la caída en desgracia de estos oficiales, que además a la vuelta a Francia van a tener que soportar los reproches, ¿sí? La vergüenza de haber sido no solo probablemente para algunos los perdedores de esa guerra, si bien ellos creen que la ganaron militarmente y la perdieron políticamente, sino también la vergüenza de ser, o el reproche por ser los torturadores, ¿sí? Por estos métodos que veníamos hablando, utilizados en esa guerra. En un mundo en el cual va a estar cada vez más sensible, obviamente, a todos estos movimientos por los derechos humanos y cosas que ustedes ya saben. Si bien hay quienes dicen, bueno, que puede ser, estos libros son una apología de ese tipo de doctrina de guerra, yo les recomendaría que los lean y si bien, bueno, el autor tiene sus opiniones o deja traslucir algunas opiniones, me parece que es un relato que vale la pena leer por su valor intrínseco, artístico, estético, y por su valor histórico, ¿sí? Se pueden leer muchos matices del autor a lo largo de todos los libros. Desde la desazón del ciudadano francés, y más de alguien militar como él, por ver que una etapa del país de cierto esplendor, uno podría decir, bueno, pero estás hablando de una época de imperialismo, ¿sí? De colonia, de subyugar a otro país, pero para ellos, bueno, esa etapa de esplendor estaba desapareciendo bajo las dos duras derrotas y una tercera derrota, si se quiere, con la derrota de los nazis en 1940. Entonces estamos viendo cómo se vive el clima de época del ocaso de un imperio. Por otro lado, ese espíritu humano, decir, bueno, eso está pasando y a la vez entender un poco a los argelinos y a los indochinos por qué se estaban independizando, ¿sí? Que tenían pedidos justos, que tenían pedidos legítimos, que se le habían negado muchos derechos. Ese sentimiento también está y también se puede palpar. Las nuevas ideologías del mundo, el comunismo, cómo hacer frente al comunismo, cómo veían al comunismo los franceses, ¿sí? Hay muchas cosas que se deja traslucir que los franceses tomaron de ese
no del comunismo como ideología, pero sí como metodología, ¿sí? Para después poder encarar la guerra en Argelia y empezar a modernizar su doctrina militar. Esto que dicen en un momento, bueno, el militar para ser militar tiene que vivir en el pueblo. Y eso lo habían visto en Vietnam, en Indochina, ¿sí? Y empiezan a hacer esas reflexiones. Todo eso, todas esas sensibilidades, todos esos matices están en el libro, están muy bien descritos, con personajes muy bien, creo que psicológicamente muy bien descritos y muy bien ilustrados a través de lo que nos va diciendo el autor, y uno puede imaginárselos con todas sus cosas heroicas, con todas sus miserias, ¿sí? Con todas sus cosas positivas y negativas. Se los pinta de cuerpo entero, la verdad, con el relato que va haciendo el autor. Para mí son dos libros muy entretenidos realmente de leer, muy apasionantes, así que se los recomiendo. El tercer libro que lo tengo acá, el de los pretorianos lo leí acá, así que no lo tengo en papel, y el de los centuriones no sé qué lo hice. Es el de los mercenarios. Es una historia completamente distinta. Y ahora no me la acuerdo también, la verdad, sinceramente, pero sigue la historia de alguien también que fue soldado, que participó de la resistencia contra los alemanes, ¿sí? En la Francia ocupada, pero después tiene un derrotero. Previamente había participado de de la Guerra Civil Española, casi que por casualidad. Termina en el Líbano como agregado militar en una embajada y termina peleando en la Guerra de Corea. Pero se ve mucho más en este libro, si bien es otra historia, esta idea ya así de soldado que va a la guerra, no sino por placer, casi que como una aventura en la cual además, bueno, va a obtener obviamente un dinero, sí, pero una experiencia que le sirve para seguir vivo. Es esa persona que hace la guerra por hacerla, no tiene ningún fin trascendente que sea la nación, una idea de honor. No, tiene que ver con la idea de hacer la guerra por hacer la guerra, ¿sí? En esta degradación que nos comenta Zaineldin en el video que yo les mencioné hace un rato. Bueno, por último, estos son dos libros que no tienen que ver con esta serie de libros que le comenté recién sobre Indochina y Argelia. Uno es Adiós a Saigón y otro es El Barón Celeste, que también lo leí porque la verdad que me atrapa mucho cómo escribe este autor, es muy bueno, los recomiendo también, que los traigo a colación porque también tienen que ver con muchas de las cosas que venimos hablando. El Barón Celeste trata sobre un embajador también francés en Birmania, no me acuerdo, algún lugar del sudeste asiático, y de cómo todas las intrigas políticas van llevando, a todos los problemas de la novela, todos enmarcados en la Guerra Fría del año 50, 60, a quien le interese la historia, lo militar, sí, la acción, comunistas, la verdad que son libros excepcionales. Y Adiós a Saigón, como dice el título, no es una novela, sino tiene que ver con el diario del propio autor cuando fue corresponsal de guerra en los últimos días en que Saigón, hoy en día que es ciudad de Ho Chi Minh, fue finalmente anexada por Vietnam del Norte en 1975. Y bueno, tanto franceses como norteamericanos, ¿sí? Como estadounidenses se tuvieron que ir de raje de la ciudad, como ustedes quizá conozcan esas fotos o esos videos de civiles que estaban en la embajada de Estados Unidos colgándose de un helicóptero. Bueno, pertenecen a ese momento en que Saigón cae en manos de los comunistas finalmente, y este libro trata sobre ese periplo. Pero bueno, en definitiva, lo recomiendo mucho la lectura de estos libros. Me parece que tienen un valor, ya vuelvo a repetir, intrínseco, estético, muy bueno, de mucha calidad en la escritura, ¿sí? En la descripción de los paisajes, de los sentimientos de los personajes, de las ideas políticas. Y podemos extraer muchas enseñanzas de lo que fue ese momento, ¿sí? Años 50, 60, el periodo de la descolonización. Por último, ahora me estoy acordando, bueno, también es cierto que estos libros, bueno, por algo lo dice, después lo nombra Zaineldin, algunos de lo que tratan, por lo menos los centuriones y los pretorianos, esta nueva doctrina de guerra fue la que después se exportan los franceses para combatir lo que ellos llaman contrainsurgencia
la exportan hacia los Estados Unidos y los Estados Unidos a América Latina, América Hispana, para combatir la subversión de los años 70 y 80. Entonces pega una vuelta ahí, ¿sí? Y viene tiene que ver ya más con nosotros eso, ¿sí? Eso está emparentado también. Pero bueno, yo quería hablarles más del contexto del libro y no irme tanto para ese lado. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. De vuelta, si puedo poner los libros estos en PDF, se los voy a dejar. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar.